de las cosas que nosotros hacemos. Y a veces pensamos que esa paga viene lejos o viene en la situación que no necesitas estar allá, y puedes estar acá, no, porque Gran no viene hoy, Gran está en Nuevo México. Entonces, algo que nosotros necesitamos entender y ver es cómo Dios tiene cuidado de nuestra vida y que nos ha llamado a ser cristianos y a ser cristianos de verdad. Y hablábamos hace 8 días precisamente de la importancia que debe tener sobre nuestra vida el poder conocer y entender qué nos hace falta realmente en nuestra vida cristiana. Porque hay personas que dicen que son cristianas, dicen que aman a Dios, dicen que hacen mil cosas para el Señor, pero definitivamente en su vida no se ve ese fruto, no se ve esa vida abundante de parte de Dios. Entonces, muchas veces nosotros debemos detenernos y mirar realmente qué es lo que nos hace falta, porque como lo veíamos nosotros en estos 2 últimos años, si bien es cierto, la pandemia ha golpeado el mundo, también la pandemia ha golpeado la vida de mucha gente que decía ser cristiana, pero que al final en medio de la pandemia se dio cuenta que no lo era. Y muchos pudieron encontrarse con Jesús, muchos pudieron conocer realmente al Señor, pero otros tantos lo que hicieron fue irse y salió realmente la motivación de su corazón. A lo largo y ancho del mundo se ha notado el deceso, el decrecimiento de las iglesias o de la presencialidad dentro de las iglesias y de la membresía de las mismas, precisamente porque muchas personas han llegado a esta conclusión: vida no hay sino una y hay que vivirla. Y eso fue lo que la pandemia a nosotros, como iglesia, y estoy hablando como iglesia universal, no estoy diciendo esta iglesia, estoy diciendo como iglesia, como cuerpo de Cristo, nos ha dejado a nosotros eso. Entonces es necesario que nosotros podamos entender y podamos mirar qué es lo que le hace falta realmente a nuestra vida cristiana. Y tomamos el texto del Evangelio de Lucas como texto base, capítulo 9. Verso 23 y 24 es donde hacíamos mayor énfasis, pero hablábamos de que allí Jesús pues está anunciando su muerte y está explicando qué es lo que va a suceder, pero él les decía ya a todos en el versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué? Sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, ¿es de qué? La salvará. Y tal vez los que estaban allí no entendían. Jesús en el versículo 25 dice, pues, ¿de qué aprovecha el hombre ganar su vida o ganar todo el mundo si se destruye o se pierde para sí mismo? ¿De qué le sirve al hombre tener posesiones? ¿De qué le sirve al hombre tener fama, tener fortuna, ganar este mundo si para sí mismo se está perdiendo y se está destruyendo? Eso no es lo que Dios quiere. Entonces, yo quiero pedirles a ustedes que se pongan sobre sus pies. Vamos a orar a Dios y vamos a poner la palabra del Señor y vamos a decirle al Señor que nos dé un espíritu enseñado. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leámoslo desde el 22. Dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, que sea muerto y resucite al tercer día. Pero sin embargo, en el versículo 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Mire este versículo 27, me parece tan tremendo, porque Jesús está diciendo, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no se van a morir hasta que vean el reino de Dios. Que no se van a morir hasta que se revele el reino de Dios. O sea, Jesús está asegurando que de los que están ahí,
Y yo quiero tomar esa palabra. Yo creo que los que están aquí no se van a morir hasta que esa palabra les sea revelada. Es mi confianza. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Venimos delante de ti, dándote toda la gloria y toda la honra. Te pedimos, Dios eterno, que nos hables a través de tu palabra, a través de la Escritura, y que podamos ser edificados, consolados y exhortados según sea la necesidad. Te pedimos también, Dios, que nos des un espíritu enseñable, que podamos venir, Señor, entendiendo tu palabra, que nos hables a nuestra vida y que nos salgamos de este lugar de la misma forma que entramos, sino que realmente salgamos arropando, abrazando el buen consejo tuyo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Dios eterno, que tú hables a nuestra vida, que tú nos muevas, Señor, y que nos des ese espíritu enseñable para poder ser dóciles y aprender y conocer tu palabra y ponerla por obra, Señor. Hoy te proclamamos y te bendecimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome su lugar. Entonces hablábamos que le hacía falta a nuestra vida cristiana. ¿Qué nos hace falta? Yo quiero que usted se pregunte, ¿qué me hace falta? Y era lo que nos preguntábamos hace 8 días. Porque tenemos una iglesia donde congregarnos, tenemos una palabra que es expuesta de la mejor forma, con la mayor claridad. Y entonces, ¿qué es lo que le hace falta a muchos cristianos hoy en día? Decíamos hace 8 días. Y hablábamos que lo que hacía falta era convicción. ¿Y qué es la convicción? Decíamos que la convicción es tener la seguridad y la confianza puesta sobre algo, sobre alguien, sabiendo que no va a fallar. La convicción es confiar en alguien plenamente. Y si nosotros confiamos plenamente y somos unos cristianos realmente de convicción, decíamos hace 8 días, que entonces podíamos vivir seguros y podíamos vivir confiados, pues habíamos creído en un Dios de verdad, un Dios de poder, un Dios de fidelidad y un Dios de amor. Y si nosotros entonces tenemos esa claridad, pues vivimos confiados de su mano. Como nosotros decíamos hace 8 días, hacíamos otra pregunta. ¿Cómo podemos reconocer si nosotros somos cristianos de convicción? ¿Cómo puedo yo reconocer si realmente la convicción de su palabra y la convicción de Cristo está en mi vida? Entonces necesitábamos, o decíamos, que necesitábamos reconocer con sinceridad, que necesitábamos reconocer con honestidad en cuál de los dos grupos que este texto menciona estábamos nosotros ubicados. Recuerde que en el versículo 23 dice, y decía a todos, que eran todos los oyentes, y luego hacía como una subdivisión cuando decía, si alguno, o sea, todos o algunos. ¿De qué parte estamos nosotros? ¿De todos los que escuchamos o de los algunos que quieren venir en pos de él, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle cada día? Definíamos que era la palabra todos y decíamos que todos es el total de las personas que escucharon el llamado del Señor para seguirle. Todos los que escucharon esta palabra y escucharon el precio que era necesario asumir para poder hacer esto. Pero también definíamos que era algunos. Y entonces algunos definíamos que era el grupo reducido que estaban dispuestos a negarse a sí mismo, que estaban dispuestos a tomar su cruz y que estaban dispuestos a seguir al Señor cada día, dispuestos a seguirle costara lo que costara. Dos grupos totalmente diferentes. Entonces, para saber si somos cristianos de convicción, debemos hacernos la pregunta, ¿a cuál de los dos grupos yo pertenezco? ¿Al de todos? Al que escucha la palabra de Dios, saben que Dios está trayendo su palabra en su vida, pero que definitivamente estoy siendo informado de lo que requiero yo cada día para vivir en Dios, pero sencillamente no quiero entender o no quiero asumir el costo que eso significa. O definitivamente somos de los algunos que entendemos la palabra, que entendemos que es claro el mensaje de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz y de seguirle a Él, cueste lo que cueste, pase lo que pase, sea lo que sea. Yo, por ejemplo, esta semana no vine al culto de oración y yo iba a venir. Pero me dijeron, no lo haga. Y ok. El viernes yo pensaba hacer el grupo de nuestro grupo de estudio bíblico,
pero pues tenía que si a Alicia le daban salida o no, entonces estaba yo en esa dualidad, no sabía en qué momento le iban a dar salida, al fin le dieron salida ayer. Y tal vez para muchos puede ser loco que yo esté hoy aquí, mientras ella está allí, con su situación, con su dolencia, pueden decir, es que él debería estar con ella, ese es su deber. Y sí, es cierto, ese es mi deber. Y por eso toda la semana estuve al pie de ella. Pero mi primer deber delante de Dios es negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirla. Y no hay mayor gozo para mí que poder estar compartiendo su palabra y con mis hermanos en la iglesia del Señor. Juan Pablo ya está haciendo de enfermero allá en la casa. Los que conocen a Juan Pablo saben que él es un poquito no muy motrizmente hábil. Entonces yo le dije, tenga cuidado cuando le va a pasar un caldo a su mamá, no se lo eche encima y la queme. O que tenga cuidado, y no crean, yo tengo de alguna manera aquí diciendo, ayúdalo, Señor. Porque de alguna manera lo que es la motricidad de Juan y de Alicia no es muy buena. Yo siempre les digo a ellos, ustedes no necesitan que nadie los elimine, ustedes se eliminan a sí mismos sin ningún problema. Sin embargo, yo puedo estar y decir, Señor, yo estoy haciendo lo que debo hacer. Y ahorita que veamos uno de los puntos que quiero tratar, de cómo nosotros nos damos cuenta o qué necesitamos para ser esos cristianos de convicción, usted va a entenderlo un poco mejor. Entonces la pregunta que hacíamos hace 8 días, ¿en cuál de los dos grupos estamos viviendo nuestro cristianismo? ¿En el de todos o en el de algunos? Y reflexionábamos que verdaderamente estamos viviendo tiempos que son muy difíciles, tiempos que son bastante complicados, tiempos que definitivamente sobre la humanidad están viniendo como nunca antes. Y no es un buen tiempo para seguir viviendo lejos de Dios, no es un buen tiempo para vivir de la manera que nos parezca, no es un buen tiempo para seguir un cristianismo light. ¿Qué es un cristianismo light? Un cristianismo como me parece y a como yo lo quiero llevar y determinar. Un cristianismo light es un cristianismo sin compromiso, es un cristianismo totalmente free, en donde no hay necesidad de permanecer en Cristo, no hay necesidad de vivir en santidad, no hay necesidad de caminar de la mano con Dios, sino el Señor sabe, el Señor conoce, yo lo sigo a mi manera, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario que nosotros entendamos como iglesia que debemos seguir sus caminos, que debemos seguir lo que Él tiene determinado, porque el Señor sabe que es lo que como iglesia y como hijos de Dios necesitamos, porque Él es nuestra protección, Él es nuestra seguridad y Él es nuestra paz. Y entonces hablábamos del texto en el libro del profeta Isaías, capítulo 26, versos 3 y 4, cuando decíamos, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cuándo Dios guarda a alguien en paz? Aquel cuyo pensamiento, ¿qué? Persevera en él. Porque en el que o en ti ha confiado. Entonces luego el profeta da esta recomendación, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los cielos. Cuando yo entiendo esto, entonces decíamos claramente qué necesitamos realmente para poder ser cristianos de convicción. Y estábamos viendo lo que la palabra de Dios nos decía. Y estábamos viendo la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3. Estábamos viendo el versículo 12, pero para entender el versículo 12, no sé si ustedes recuerdan, vimos los primeros 5 versículos del temperamento o de la forma que los hombres serán en estos tiempos. Intemperantes, soberbios, blasfemos, amadores de sí mismos, desobedientes de los padres, desleales, que tienen apariencia de maldad, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Dice el versículo 5 entonces, ¿a estos qué? Evita. Entonces, así vamos al versículo 12 y decíamos, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. ¿Y a quién le gusta sentirse perseguido? Levante su mano. A ninguno, ¿verdad? Entonces, nosotros podíamos inferir por el texto que cada persona o toda persona que quiera vivir
piadosamente, toda persona que quiera vivir de mano con Dios, toda persona que quiera vivir agradando a Dios, es decir, todas las personas que son consagradas para Dios, que hacen su voluntad, que siguen su camino, que escuchan su palabra, que viven en sus ordenanzas, estas personas van a tener una persecución por parte de otras personas, por parte de las circunstancias y por parte del enemigo de las almas, que ustedes y yo ya sabemos quién es. Entonces, decíamos que teníamos que tener preparado nuestro corazón, que teníamos que nosotros estar atentos y que si seguíamos en el camino del Señor, entonces debíamos entender que nosotros estábamos entrando en un verdadero campo de batalla, pero no como la religión neopentecostal, o no religión, sino el pensamiento neopentecostal lo dice, de enlazar, de atacar, de amordazar, de derribar, de echar al infierno, de hacerle zancadilla al hombre fuerte y toda esa cantidad de cosas que no tienen asidero bíblico, sino hablábamos lo que decía Efesios capítulo 6, verso 12, donde dice y reconoce aquí el apóstol Pablo y recomienda a la iglesia de Éfeso que no tenemos lucha contra carne ni sangre, o sea, nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha no son las personas que me persiguen o que actúan de una manera contraria hacia mí, sino que es la influencia que hay sobre esta persona de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, de este siglo, vuestras espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces la situación no es contra las personas, sino lo que opera en ¿qué? En ellas. Amén. Entonces decíamos nosotros que es por eso que el Señor hace un llamado para todos aquellos que están determinados en seguir al Señor, en negarse a sí mismos, tomar esa cruz y seguirle, y nos llama y nos hace una alusión allí en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 3, en donde decía el apóstol Pablo, y se lo decía a Timoteo precisamente, le decía, tú pues sufre ¿qué? Penalidades como buen soldado de Jesucristo. El apóstol Pablo está comparando allí a Timoteo como un soldado. Y es la comparación que nosotros tenemos dentro del contexto bíblico en medio de este campo de batalla que se llama la vida. Somos soldados. Somos como esos soldados que deben ser valientes. Entonces ahí esto significa que Pablo le está diciendo a Timoteo que de alguna forma tendrá batallas, habrá oposición, habrá burlas, habrá críticas, habrán muchas situaciones, pero que él tiene que estar allí como un buen soldado de Jesucristo. ¿Y cuál es la característica? Hablábamos, ¿cuál es la característica de los soldados? Y la característica de los soldados es la valentía. Esa es la característica de un soldado, valiente y preparado para ir a la guerra. Allí quedamos hace 8 días. Ahora, hoy, voy a seguirles hablando de esta primera parte en donde nosotros necesitamos comprender y entender que debemos enfrentar las oposiciones del enemigo, nuestras batallas, confiados 100% en Dios. ¿Cómo somos cristianos de convicción? Enfrentando las oposiciones, las batallas, las circunstancias, confiados plenamente en el poder de nuestro Dios. Entonces, nosotros tenemos que reconocer con sinceridad que ya nosotros fuimos de alguna manera en el momento de seguir a Cristo, estamos siendo valientes y el mundo lo sabe porque estamos siendo valientes para seguir a Cristo. Pero yo quiero que usted recuerde por algún momento que cuando usted vivía en el mundo, usted era valiente para vivir las cosas del mundo. Valiente para los vicios, no le importaba si se moría o no, tenía una sobredosis o no. Valiente para hacer locuras que no importaban, pero eran divertidas, aunque tuviesen un alto riesgo. Valientes para los deportes o los deportes extremos, y no importaba si llovía, si se mojaba, si tenía cansancio, si nevaba, usted estaba ahí puesto para
hacer el deporte que fuera necesario. También era valiente algunos para conquistar a la mujer ajena y mirar con sus ojos lo que no era suyo, y valiente sin importar si el marido de esta mujer lo mataba, lo picaba, lo desaparecía o lo descubría. Valientes para hacer cualquier cantidad de inmoralidades y correr riesgos sin importarnos que trajeran los mismos. Pues ahora el Señor nos dice que seamos como soldados y que tengamos esa misma valentía, pero entonces ahora para Dios. Josué capítulo 10, verso 25. Allí Josué, el hijo de Nun, aquel que fue el que reemplazó a Moisés para conducir al pueblo de Israel, y él les decía lo siguiente: no temáis, ¿ni qué? Ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Si ustedes no lo saben o no lo recuerdan, Moisés fue llamado por Dios para libertar al pueblo de Israel del cautiverio que tenía frente a Egipto. Y Dios levanta a Moisés y lo hace pasar por medio del mar, pisando tierra seca, tierra firme, y lo conduce durante 40 años en medio de un desierto, que cruzarlo solo se tardaba más o menos 4 meses, y ellos duraron 40 años porque era una generación que era dura de cerviz. Dice la Biblia que tuvo que morirse esta primera generación que salió de Egipto, y tuvo que levantarse una nueva, porque esta antigua generación tenía un corazón y una cerviz demasiado dura. Luego que Moisés muere, es levantado Josué para que él siga conduciendo a este pueblo a la tierra prometida. Pero entonces Josué se levanta y dice: no teman, pueblo de Israel, no se atemoricen, sean fuertes y sean valientes, porque así hará Jehová con todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Dios iba a darles de parte de victoria, porque quien peleaba la buena batalla era el Señor. Entonces Josué les está diciendo a ellos allí: no tengan miedo, sean fuertes, sean valientes, porque así como el Señor hizo en el pasado y venció a Faraón y todos sus carros, de esa misma manera entonces hará con sus enemigos, con los cuales ustedes y nosotros vamos a pelear. Pero también allí había una situación bastante complicada, porque Josué se daba cuenta que el pueblo de Israel era tendiente a conseguir o a desviarse en el momento más que se descuidara. Ellos se desviaban a sus ídolos y se desviaban nuevamente a los dioses paganos que conocieron en Egipto. Pero allí nos damos cuenta que Josué tenía la convicción y sabía que él no estaba solo. Y es una de las cosas que nosotros debemos entender cuando enfrentamos nuestras batallas y cuando enfrentamos las circunstancias, que usted y yo no estamos solos. Que hay uno que es más poderoso, que es más fuerte y que está con nosotros, que está de nuestro lado. Primera de Juan capítulo 4 verso 4 dice claramente y nos habla a nosotros y dice: hijitos, vosotros sois ¿qué? De Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está ¿qué? En el mundo. Tenemos toda la garantía de parte de Dios para vencer. Tenemos toda la garantía de Dios para poder salir adelante de cualquier persecución, de cualquier circunstancia, de cualquier aflicción que quiera venir contra nosotros y hacernos desistir de seguir el camino de Dios. A mí cuando me dicen: es que ser cristiano no es fácil, le digo: hermano, descubrió que el agua moja. Sí, no es fácil. La Biblia lo dice, Pablo lo dice, se lo dice a Timoteo, que se comporte como un soldado. Y un soldado no lo llaman para que se arregle las uñas, ¿o sí? Para que vaya y le barra la casa o le limpie la cocina, no es cierto que no. ¿Para qué se utiliza un soldado? Para la guerra. Aquí las fuerzas militares de los Estados Unidos
cuando reclutan a las personas les dicen cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus deberes, pero también cuáles son sus derechos. Y cuando alguien está incorporado al ejército de los Estados Unidos, tiene que estar dispuesto. Es una ley que tiene que prestar su servicio por lo menos una vez fuera de este país, en los lugares de conflicto donde los Estados Unidos intervienen. Afganistán, Medio Oriente, donde han estado las tropas. Y tiene que cumplir como con esa cuota. O sea, es como una cuota con la que tiene que cumplir, que tiene que ir allá. Muchos, cuando les toca ir allá, se atemorizan y no van a la guerra, entonces piden la baja y se retiran. Otros son soldados realmente identificados con la causa y con el ejército de su país, y entonces van a Afganistán, a Medio Oriente, donde sea que ellos tengan que estar, y cumplen ese tiempo. Entonces, la palabra de Dios nos habla claramente y le dice a todos aquellos que son hijos del Señor, y aquí el apóstol Juan está hablando claramente: vosotros sois de Dios. ¿De quién somos? ¿Realmente somos de Dios? ¿Somos de Dios realmente? Porque yo les voy a decir algo. Ser de Dios es fácil cuando todo va bien. Ya no es tan fácil cuando las cosas no marchan como queremos o como esperamos. Muchas personas tienen una relación conveniente con Dios, que mientras están bien pueden estar con Dios, pero cuando algo les marcha mal ya no quieren saber nada de Dios. Entonces, aquí Juan nos dice: vosotros sois de Dios. ¿Y qué pasa? Y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está aquí, en el mundo. El mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu de Dios que vive dentro de los hijos de Dios. Así es que si usted ante el primer calentón se derrite, o quiere echarse a morir, o no quiere seguir a Dios, pues número uno, no es valiente. Si no es valiente, no es soldado. Si no es soldado, no es hijo. Y si no es hijo, pues definitivamente está en otra película o está en otra situación. Hay unos que no les importa ni siquiera ser hijos. ¿Para qué eso? ¿Para qué Dios? Eso no es algo que para mí sea importante. Muchos lo dicen. Pero para los que creemos que la palabra de Dios es verdad, para los que creemos que Jesucristo es Dios y el Hijo de Dios, para los que creemos que el Dios de la Biblia es real, entonces nuestra posición es totalmente diferente. Entonces nos damos cuenta nosotros que lo primero que tenemos nosotros que darnos cuenta, si tenemos convicción, es que nosotros vamos a enfrentar la persecución, las circunstancias y las dificultades depositados en la mano de Dios, sabiendo que Él tiene el poder para vencer y para cambiar cualquier circunstancia. Yo no le digo que el lunes yo no estaba ahí un poco como a la expectativa, pero en el fondo yo sabía, no que me iba a salir bien, porque no sabía eso, pero yo sabía que pasara lo que pasara, número uno, iba a ser su voluntad. Número dos, Él es soberano. Y número tres, Él iba a tener cuidado de mí. Y yo agradecí a Dios del cielo que ella ha salido bien de esa cirugía. No sé si ella, bueno, alguno les comentó, hace 2 años cuando el cirujano la vio, le dijo: usted vuelve a subir a la mesa de cirugía y usted ahí se queda. Creo que ella les comentó a algunos de ustedes. Nosotros estábamos asumiendo esta cirugía con toda la situación de saber que posiblemente su probabilidad de salir de allí no era la óptima o la más alta. Pero también sabíamos que la calidad de vida que ella estaba teniendo no era la mejor. Usted no nos ve quejándonos, usted no nos ve poniéndole la canal a nadie, ni por favor, no. Nosotros oramos a Dios. Y de antemano quiero agradecerles a todos ustedes por haber estado presentes en medio de esta situación. Eso ha animado mucho a Alicia. Porque ella a veces decía: no, es que la gente te quiere mucho a ti, pero yo como que... Y ahora ella se dio cuenta que no, que ella tampoco es como que... También es importante, ella y yo somos uno solo.
Y al ver la muestra de cariño de ustedes, de ir a visitar al hospital, eso la reconfortó mucho a ella. Y si somos soldados, los soldados siempre están juntos. Y donde se duele uno, se duelen los demás. Y eso es lo que nos llama a la iglesia, es eso. El dolor de ustedes es el mío, como el mío es el de ustedes, y cada uno entendemos eso. Somos soldados. Y si estamos con Él, entonces sabemos que Él está en medio de nosotros. Quiero que miremos la segunda cosa por la cual podemos mirar o entender si somos cristianos de convicción. Necesitamos comprender que nuestras prioridades tienen que estar por encima de nuestras circunstancias. Necesitamos entender que nuestras prioridades están por encima de nuestras circunstancias, y hoy tengo el mejor ejemplo de todos para podérselo decir. Mis circunstancias en este momento es que mi esposa está en una recuperación de 8 semanas, que es difícil porque los médicos temen varias cosas, pero nosotros estamos creyendo y orando que quien tiene la última palabra en todo esto es el Señor. Mi circunstancia me diría: usted tiene que estar con ella allá, cuidándola, ayudándola, y yo lo he hecho. Pero mi prioridad, ¿quién es? Dios. Entonces, mi prioridad debe estar por encima de mis circunstancias. Yo tengo una responsabilidad para con Dios y para con ustedes. Y entonces, dentro de mis prioridades, primero, ¿quién está? Dios. Luego, ¿quién tiene que estar? Alicia. Luego de eso, ¿quién tiene que estar? Juan Pablo, que es mi hijo. Luego de eso, ¿quién está? ¿Ah? Los papás no. Eso está pelos de ahí. ¿Ah? Mis hermanos en la fe. O sea, la iglesia del Señor. Y luego de eso viene trabajo, diversión, etcétera, etcétera. Si tenemos las prioridades balanceadas, entonces nos vamos a dar cuenta que Dios va a caminar en una dirección clara, conforme a lo que establece la Escritura. Y podemos verlo claramente en el libro de Josué, del que estábamos hablando ahorita, Josué, capítulo 24, verso 15. Y Josué empezó a probar ya en el capítulo 24 de las bondades, de los sabores y de las circunstancias que el pobre Moisés había comido durante 40 años con ese pueblo en el desierto. Josué se estaba dando cuenta que este pueblo estaba corriendo y caminando hacia los dioses y los ídolos que ellos muchas veces tenían en su corazón. Pero Josué tenía claras sus prioridades. Y él las sabía que él necesitaba, como él era de convicción con Dios, él necesitaba tener sus prioridades establecidas por encima de sus circunstancias. Josué hubiera podido decir: no, pues Moisés se peló, se murió, no vio la tierra prometida, este pueblo le sacó la piedra. Estoy hablándolo en un lenguaje popular, para que usted me lo pueda entender. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque el Señor le dijo: háblale a la peña. Pero esta gente era tan difícil que lo que Moisés hizo fue que con el báculo golpeó la peña. ¿Salió o no salió el agua? Salió. Eso me demuestra a mí que Dios siempre va a ser fiel a su palabra. No a Moisés, a su palabra. ¿Pero qué le pasó a Moisés? Vivió la consecuencia de su mal carácter y de su desobediencia. Y el Señor le dijo: no pondrás un pie en la tierra, mírala de lejos. Y el viejo se murió. Josué, que había caminado 24 capítulos, caminando con esa belleza de pueblo. Y ese pueblo era tan difícil que Josué estaba viendo que tal vez el final de él iba a ser el mismo de Moisés. Y que cuando Josué fue llamado, no fue llamado a la misma edad de Moisés, él ya era más viejito.
Josué era más viejito. Entonces imagínese este hombre luchando con esa situación. Imagínese usted a Josué viendo ese pueblo que no quería seguir a Dios y que estaba viviendo en las mismas situaciones que había visto vivir cuando estaba al mando de Moisés. Pero algo que me impacta a mí de este hombre es lo siguiente, el carácter que él tiene. Llega, los coge, los reúne y les dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo les voy a decir una cosa: yo y mi casa serviremos a Jehová. En pocas palabras, lo que dijo Josué es: miren, ¿les parece mal seguir a Dios? Está bien. Váyanse y sirvan al mundo, sirvan a los dioses, hagan lo que quieran de allá de los de Egipto. O sirvan a los dioses que han conocido en esta tierra que están en este momento. Hagan, en pocas palabras, vamos a usar un término un poquito fuerte. La doña Vicky ya lo dijo. Hagan lo que se les dé la gana. Hagan como les parezca. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No es nada diferente a lo que vivimos hoy día. Estamos en medio de un mundo convulsionado, en donde todo el mundo se para al revés, en donde todo el mundo hace como se le pega su gana, en donde todo el mundo hace como le parece. Sin embargo, nosotros necesitamos comprender que nuestras prioridades tienen que estar por sobre nuestras circunstancias. Josué hubiera podido decir: ¿saben qué? Rindámonos y vivamos para los dioses de los amorreos donde estamos ahorita, o vivamos para los de... Al fin y al cabo, el viejo Moisés se murió. Pobre viejo, cayó muerto, no ve ni la tierra prometida. Yo voy con este pueblo para el mismo lado, pues démosles por su lado. Y lastimosamente, así están viviendo muchos. No tuvieron una prioridad, sino dicen: hay que darles a la gente lo que necesitan. Al pueblo démosles lo que pidan. Y así está muy bien. Pero lastimosamente son personas que no tienen prioridades ni convicciones claras. Dios nos ha llamado a caminar, predicar, vivir, representar y proclamar la verdad. ¿Y qué es la verdad? Su palabra, Cristo. Josué fue claro: pues yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces nosotros nos damos cuenta realmente que las circunstancias en este mundo y en la vida son totalmente cambiantes. ¿Cuántos están de acuerdo de eso? La vida es cambiante. Hoy estás acá, mañana puedes estar acá. Hoy estás aliviado, mañana puedes estar acá. Hoy te sientes muy vigoroso y muy de 15 años, mañana te puedes ver el viejito planchado que eres. Es la verdad. Pero muchas de estas situaciones que son cambiantes de este mundo, les tengo noticias: nosotros no tenemos el control. No están bajo nuestro control. No dependen de nosotros. Porque aunque las condiciones de nuestra vida pueden variar de un momento a otro, tanto para bien como para mal, nosotros podemos estar hoy en prosperidad y mañana pasando una escasez. Nosotros podemos estar hoy en salud y mañana estar pasando una situación de enfermedad. Hoy podemos estar en un minuto de fama y mañana en el completo olvido. Pero nos damos cuenta que nuestras condiciones económicas, familiares, geográficas, laborales, pueden cambiar. Este mundo cambia. Y usted se puede sentir muy aquí porque usted tiene seguridades aquí en su mente. Porque usted piensa que controla la vida suya y la de los demás aquí en su mente. Pero nosotros tenemos que entender que pase lo que pase, nuestra decisión de seguir a Cristo tiene que ser la principal prioridad de nuestra vida. Amén. Con dinero, sin dinero, con salud, sin salud, con esposo, sin esposo, con esposa, sin esposa, con hijos, sin hijos.
nuestra prioridad siempre debe ser seguir al Señor con toda nuestra vida. Pero lastimosamente, muchos de los que dicen ser cristianos y que no lo son, cuando cambian sus circunstancias y sus condiciones de vida, cuando todo lo que pasa cambia en ellos, entonces también sus prioridades cambian. Es decir, que sus prioridades están establecidas según la situación que estén viviendo o que estén enfrentando. Entonces, esas prioridades no están establecidas, sino fluctúan, se mueven de un lado para otro. Y entonces, de acuerdo a cómo se sientan y a lo que estén viviendo, entonces siguen a Dios. Pero cuando no, pues no les importa y botan todo al traste y siguen por la vía del dolor, del despecho, de la carnalidad o de lo que quieran vivir. Pero para un cristiano de convicción, sus prioridades están establecidas independientemente cuáles sean sus circunstancias y sus condiciones de vida. Amén. Y entonces, eso nos ayuda a podernos ubicar dentro de lo que la palabra de Dios determina y de lo que el Señor establece para nosotros como iglesia. Entonces, eso significa que muchas veces en la escasez que nosotros buscamos de Dios, en la escasez que nosotros tenemos al Señor como última situación o última prioridad, o nosotros lo tenemos como una prioridad, lo tenemos en todas nuestras decisiones, aún lo hacemos partícipe de nuestra mesa y no como un ritual religioso, sino realmente dándole gracias por cada alimento que nos da, porque definitivamente Él es el proveedor de todas las cosas. De pronto usted se puede sentir como dijo Vicente Fernández, hermano fallecido, pero sigo siendo el rey. ¿Pero el rey de qué? Es que yo soy el que traigo, yo soy el que doy, yo soy el que tengo, yo aquí le manejo a todos, y si usted por mí no come, y usted por mí no hace, y usted por mí no esto. O la señora, que también tiene la misma posición, que le dice a su esposo: es que si yo no me hubiera fijado, pues usted puede ser un pobre viejo solitario, arrastrado, pero yo soy la salvadora. O a los hijos: si no me tuvieran, ustedes sabrían y verían. La misma historia. El Señor sabe que si nosotros lo buscamos y le servimos en la abundancia, si lo buscamos y le servimos en la salud, si le buscamos y le servimos, entonces también le buscaremos y le serviremos en la enfermedad, le buscaremos y le serviremos en la escasez, le buscaremos y le serviremos en la persecución, le buscaremos y le adoraremos cuando las cosas se ponen complicadas y se ponen difíciles. Porque nuestras prioridades no responden a nuestras condiciones ni a nuestras circunstancias. Amén. Porque entonces nosotros hemos entendido la palabra que el apóstol Pedro nos expresa a nosotros allí claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 68, cuando nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Si tan solo tú tienes palabras de qué. Ay, ¿qué dijeron? Desde que el apóstol Pedro dijo en el Evangelio de Juan y no se equivocó. No sé esto. Ya me está pasando lo del COVID, ya me está pasando el efecto de mis nubladas mentales. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vas a ir en medio de la dificultad? ¿A tu dinerito? ¿A tu prepotencia? ¿A tu mundo? ¿A tus capacidades? Pues te tengo noticias. Eso hoy está y mañana puede no estarlo. Pero el Señor es inamovible. ¿A quién iremos si tan solo Él tiene palabras de vida eterna? ¿Quién es el que puede cambiar mi circunstancia? Cristo. ¿Quién es el que puede hacer algo diferente en mi vida? Cristo. ¿Quién es el que puede hacerme caminar bajo la convicción de que el cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán? Cristo. Porque entonces yo entiendo que en Él está contenido todo el poder, toda potestad
que si nosotros somos cristianos de convicción, no simplemente esperamos en el Señor y enfrentamos toda batalla teniendo confianza en Él, sino que también nuestras prioridades están por encima de nuestras circunstancias y de nuestras condiciones. Nuestras prioridades siempre van a estar en primer lugar. ¿Cuál es mi prioridad? Cristo. ¿Dónde estoy en esta tarde? Sirviendo a Cristo y a mis hermanos. Porque mi prioridad es el Señor. Amén. Y la tercera cosa que nosotros podemos ver en esta tarde, cuando podemos entender si realmente somos cristianos de convicción o no, lo encontramos en el Salmo 103, versos 2 al 5. Y allí dice: bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como ¿qué? Como el águila. Y ustedes ya saben cómo se rejuvenece el águila, ¿no? Cuando el águila está muy vieja, su plumaje, su pico se remonta a la altura y coge y destroza su pico contra las piedras y se lo arranca. Luego coge las uñas y las incrusta y se las arranca. Pero antes de arrancarse todo eso con el pico, se ha quitado todo el plumaje y queda prácticamente escurriendo sangre. Pero con el pasar del tiempo empiezan a salirle plumas nuevas, pico nuevo y garras nuevas. Y entonces ese águila que se remontó en las alturas para renovarse, es esa águila nueva que baja a cazar y a volverse a imponer en los aires, porque así es que se rejuvenece el águila. Así es que ella muda, cambia y hace esta clase de cosas. Entonces la pregunta nuestra en esta tarde es: ¿somos cristianos de convicción o simplemente somos cristianos de religión? Porque hay una gran diferencia en esas dos posiciones. Cuando somos cristianos de religión o de nombre, lo que nos importa es alimentar nuestra carne. Entonces pensamos que la iglesia es un party y nos gusta la emoción y la diversión, lo que alimenta nuestra carne, pero odiamos lo que realmente alimenta nuestro espíritu. Detestamos lo que la palabra de Dios dice, porque va en contravía de mis deseos y va en contravía de mi carne. Y eso no es nuevo. Les tengo noticias. A Jesús lo odiaron por el mensaje que traía, al punto que lo mataron. Yo le hago una pregunta en esta hora. ¿Qué le hace pensar a usted que si usted tiene ese mismo mensaje, el mundo lo va a amar? ¿Qué le hace pensar a usted que si usted vive en ese mismo mensaje, el mundo lo va a acoger? ¿Qué le hace pensar a usted que si usted está inmerso en Cristo, va a ser y va a tener el beneplácito de todas las demás? Beneplácito es como la complacencia o la aceptación de todas las demás personas que están a su alrededor. Yo le tengo noticias en este día. Si a él lo odiaron y lo mataron, usted todos sus días va a tener que enfrentar algo que se llama persecución. Y a veces la peor persecución es la que tiene usted mismo con usted mismo. ¿Sabe por qué? Porque su misma carne lo persigue, sus mismos deseos lo arrinconan. Pero ahí es donde el Señor dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si usted todavía es preso de sus celos, si usted todavía es preso de sus contiendas, si usted todavía es preso de sus pasiones, y entonces usted en su emoción se deja ir, entonces es una buena pregunta en esta tarde si usted es un cristiano de convicción o es un cristiano realmente de religión. Verdaderamente, si algo debe ayudarnos a nosotros a tener convicción en nuestra vida cristiana, es reconocer todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros. Todo lo que el Señor ha extendido para nosotros, para que tengamos bienestar. Estamos viviendo en una
nadie agradece nada. La gratitud es lo último que está en el corazón del ser humano. Y hablamos nosotros de 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5, ¿cierto? Y una de las cosas, o de las características de las que se habla allí, es que son ingratos, soberbios, desobedientes a los padres. Entonces, es algo que nosotros necesitamos entender, que necesitamos poder mirar con claridad. Necesitamos ver que cada vez que vengan a nuestra mente pensamientos para apartarnos de Dios, o para mover nuestras prioridades, o para distraernos como iglesia, tal vez de ya no congregarnos, tal vez de ya no seguir sirviendo en determinado ministerio con los talentos o con los dones, tenemos que recordar de dónde Dios nos rescató. No sé Dios de dónde lo sacó a usted, pero a mí me sacó de una vida de delitos y pecados a mis 12 años. A mis 12 años ya fumaba, a mis 12 años ya había consumido droga, a mis 12 años ya andaba con personas poco recomendables. Mi vida estaba proyectada a ser lo peor de lo peor. De pronto usted fue sacado de un jardín de rosas. Porque yo conozco gente que dice que nació cristiana, que es de cuna cristiana. Y me parece tan curioso eso, y es hablar de la propia ignorancia. Porque no hay cristianos de cuna. Eso no existe. Eso es una mentira. Los únicos cristianos de los que me habla la Biblia son aquellos a los que Cristo se les revela. Aquellos que hacen en su vida claridad en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así es que hoy es un buen día para pensar si nosotros seguimos sirviendo. ¿Por qué servimos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por nuestro ego? ¿O definitivamente porque amamos a Dios? Hay muchas personas que se paran aquí, en un púlpito, y lo único que quieren alimentar es su ego, su yo. Dinero, orgullo, control. Pero realmente tenemos que nosotros preguntarnos hoy, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿Y hasta dónde Él llegó para levantarnos? Él llegó a la muerte y muerte de cruz. Fue destrozado, herido, molido por nuestras rebeliones. Por su llaga nosotros fuimos sanados. Y cuando dice que fuimos sanados, no está hablando de una enfermedad física, sino está hablando que nos sanó de la peor enfermedad que un ser humano puede tener, que se llama pecado. Y cuando, no sé si usted lo nota, y le invito a que lo vea, cuando usted en los evangelios se da cuenta, Jesús venía a los enfermos y no les decía, te sano tu enfermedad, sino le decía, ¿qué? Tu pecado te es perdonado, ve a casa, eres libre de tu azote. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. Somos cristianos de convicción. Miren, yo no necesito, y el Señor creo que no necesita una iglesia de miles y 10,000. El Señor necesita una iglesia realmente que camine en convicción. Podemos ser 15, 20, 50, 100, 200, 500, pero si realmente estamos convencidos, sabemos que Él tiene cuidado, sabemos que Él tiene poder, sabemos que Él tiene autoridad, sabemos que Él nos da la capacidad de decirle a este mundo que Cristo vive. Así como lo dice Romanos capítulo 8, verso 12. Así que, hermanos, deudores somos. Usted y yo, dice el apóstol Pablo, tenemos una deuda. Yo, pastor, no, si yo las tengo todas pagadas, ¿no? Tenemos una deuda. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, sino para que vivamos conforme a la carne. Somos deudores, pero no somos deudores de dinero, no somos deudores somos deudores, de agradecimiento a Dios. Porque dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. ¿Quién es el que tiene que hacer morir las obras de la carne? ¿Dios o usted? Cuando
Cristo se revela su vida, su trabajo, entonces es obedecer la palabra. Y cuando usted obedece la palabra del Espíritu de Dios, ese que le trae la revelación vive usted porque viene por el oír la fe, el oír la palabra de Dios. Viene el Espíritu de Dios y entonces ese Espíritu lo hace a usted fortalecido para que pueda morir a las obras de su carne y entonces va a vivir. Si decimos que somos cristianos de convicción, porque esos son los únicos que un día cuando comparezcan delante de Dios van a estar con Él, entonces debemos entender tres cosas, que ya las mencioné, pero se las voy a repetir. La primera, ser valientes para enfrentar la oposición y la persecución, las batallas de la vida, confiando en Él. Segundo, tener nuestras prioridades por encima de nuestras circunstancias y de nuestras condiciones. Y tercero, reconocer todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y ser agradecidos. Cuando somos cristianos de convicción, entonces, definitivamente, nuestro cristianismo pasa de ser una simple religión y se convierte en una vida de convicción, de poder, de confianza, de paz, de seguridad, de gozo, porque no va a haber nada que pueda usted llevarlo a una situación de total desesperación, de total desasosiego, porque el Señor tiene cuidado de los suyos. Yo le doy gracias a Dios porque contra todo pronóstico Él sacó con bien a esa cirugía. Y estamos caminando por un camino de recuperación en donde el médico ha dicho muchas cosas, pero por encima de lo que el médico dice es lo que Dios dice de ti. Vamos a tener todos los cuidados, vamos a hacer todo lo que nos corresponda, pero la última palabra la tiene el Señor. Como lo dice la palabra de Dios, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Y en esta tarde, Señor eterno, necesitamos ver y entender, Dios, somos cristianos de convicción o somos cristianos, Señor, de religión. Este mundo está lleno, Señor, de hombres y mujeres que viven su vida siendo una vergüenza para el Evangelio, pero dicen que siguen al Señor. Muchos se justifican diciendo, no voy a la iglesia porque soy demasiado malo, demasiado imperfecto, o soy demasiado complicado, pero desconociendo lo que la Escritura dice. Que en la iglesia, los que antes éramos determinado número de cosas que el mundo hace, pero que ahora ya no somos, nos unimos en agradecimiento al Hijo de Dios, diciéndole, Padre, gracias, porque ¿qué sería de mi vida si tú no hubieras aparecido? Señor, ¿qué sería de mi vida si tú no hubieras estado presente, Señor? Hoy yo vengo delante de ti, Señor, dándote toda la gloria y toda la honra, diciéndote, Dios, así como empezamos hoy en la alabanza, como empezamos hoy en ese texto de Génesis hablando de Abraham, diciendo, Señor, es probada la fe de Abraham, es probada la obediencia de Abraham cuando le pide al Señor que entregue su hijo. El salmista es confrontado con su pecado cuando Natán viene contra él y él le dice, Señor, abre mi boca para alabarte. Podemos darnos cuenta nosotros a través y a lo largo de la Escritura que Jesús, en el libro de Lucas capítulo 9, verso 23 al 24, deja claramente que todo aquel que quiera venir en pos de Él debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Padre, venimos nosotros en esta tarde, no diciendo que ya lo logramos, Señor, porque tú conoces cada una de
nuestras debilidades y conoces, Señor, que nuestra carne y nuestro corazón de continuo quiere hacer el mal. Pero hoy reconocemos, Señor, que hemos sido redimidos por el poder de tu gracia. Y en lo personal te agradezco, Señor, que hayas aparecido en mi vida y que me hayas encontrado en el camino. ¿De dónde me sacaste, Señor? Y todo lo que tuviste que hacer para sacarme, Señor, de una vida de perdición, una vida proyectada, tal vez a la delincuencia o al mal, Señor. Pero que tu infinita gracia, Señor, tú tomaste de lo vil y menospreciado del mundo que era yo. Y lo tomaste para avergonzar a todos aquellos que se creen sabios, doctos, o aquellos que tienen más alto concepto de sí mismos que el que deben tener. Hoy venimos delante de ti, Señor, dándote gracias. Y tenemos que poder tomar una posición clara de cómo vivimos nuestro cristianismo. De una manera religiosa, pero sin convicción, o totalmente claro, Señor. Como un cristiano de convicción, como un cristiano establecido en tu palabra, que vive seguro y confiado, porque ha creído en el Dios y en la palabra de verdad, en la palabra de poder, en la palabra de fidelidad y en la palabra de amor. Porque es incoherente que digamos que nuestro Dios hace y que es el más poderoso y que es el más grande y que no hay otro Dios como Él, pero que no estemos convencidos de esto, que solo salga de nuestros labios para afuera. Es muy incoherente que no tengamos tiempo para Dios, pero que queramos pasar la eternidad con Él. Es muy incoherente que nosotros digamos que estamos en Dios o que queremos seguir a Dios, pero no tenemos tiempo para Él y queramos vivir con Él en la eternidad. Eso es totalmente incoherente. Y nuestro Dios no es incoherente, sino es un Dios claro, es un Dios de verdad, es un Dios de gloria. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de nosotros podamos preguntarnos qué clase de cristianos somos, cristianos de convicción o cristianos de religión. La religión no sirve para absolutamente nada. La religión es el invento de nosotros los hombres para tratar de componer lo que se rompió desde el principio. Pero la convicción en el Hijo de Dios, el vivir para Él, el depositar nuestra vida en Él, en una relación profunda, clara, nos lleva entonces a entender que Él tiene el control y que Él tiene el poder de todas las cosas. Y que Él es el que tiene en sus manos el destino de nuestra vida. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Dios, que nos ayudes a entender, que podamos tener claras, Señor, nuestras prioridades antes de nuestras circunstancias y de nuestras condiciones, que podamos resistir poderosamente y confiados, Señor, por tu palabra, enfrentando la oposición y las situaciones, sabiendo que tú eres Dios y que confiamos en ti, y reconociendo que todo lo que tú has hecho por nosotros es grande y poderoso, y que podamos tener un corazón de agradecimiento. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos, por cada familia que está aquí, por cada una de las personas que nos ven a través de las redes sociales. Te pido, Dios eterno, que extiendas tu mano de poder y de gloria, y que podamos ver claramente que tú eres un Dios que nos ha hecho completos para que te sigamos con claridad y con una voluntad determinada, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta semana. La ponemos en tus manos. Te pedimos que nos cuides y nos guardes. Ponemos la vida de Alicia en tus manos, pidiéndote que tú extiendas esa mano de poder y de gloria, y que este sea el cierre de este ciclo y de este capítulo, Señor, en el cual hemos caminado durante los últimos 5 años, pasando estas dificultades y estas pruebas, Señor. Ayúdanos, Dios de gloria, y ayúdanos en esta semana a poder meditar en tu palabra y a caminar conforme a tu plan y propósito eterno, siendo agradecidos por lo que tú has hecho. Hoy te proclamamos y te bendecimos como Rey, y yo te pido, Dios eterno, que tú guardes cada familia, cada persona esta semana, y que nos permita reunirnos nuevamente en este lugar el miércoles
para clamar, el viernes para estudiar tu palabra y el próximo domingo para glorificar, exaltar y engrandecer tu nombre. Yo te bendigo, Señor, y te doy gracias por lo bueno que eres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que esta semana sea una semana de bendición donde podamos meditar en la palabra y podamos vivir en ella. Aquellos que nos ven a través de las redes sociales, les invitamos a que están en la ciudad de Omaha, Nebraska. Estamos ubicados en el 11244 Blonde Street de la ciudad de Omaha, en Nebraska. Verdad y vida es un lugar fácil de encontrar, pero difícil de olvidar. Dios les guarde.